Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por toda la presentación y por todas las validaciones. Bienvenidos a todos. Es un gran placer para mí estar compartiendo con ustedes esta charla, con colegas, con profesionales de distintas partes que nos están escuchando, también distintas profesiones, auditores, expertos en compliance, que están trabajando en esta maravillosa profesión que hoy nos toca hablar en esta charla, que es de compliance. Los invito, ¿sí?, a que disfrutemos esta charla, a que podamos ir descubriendo, ¿sí?, distintos elementos que necesitamos para poder conocer cuáles son los desafíos, cuáles son esas responsabilidades que tenemos los compliance officers en las empresas en las cuales nos estemos desempeñando. Para comenzar, los invito a que pensemos, ¿sí? Tal vez algunos ya están trabajando en funciones de compliance, ¿sí? Otros están pensando en buscar esta posición dentro de las compañías, en donde nosotros tenemos que tener claro qué es lo que debemos conocer para llevar a cabo nuestras funciones de una manera eficiente y eficaz y para tener éxito, ¿sí? Para poder llevar a cabo todos los requerimientos que tenemos que hacer en esta maravillosa función. Y para comenzar, es algo básico, ¿sí?, en el cual tenemos que empezar y que todos conocemos, decir, bueno, empiezo a trabajar en una compañía, ¿sí?, en una posición de compliance, y tengo que conocer el negocio, ¿sí? Si hace mucho tiempo que yo también ya estoy trabajando en la compañía con mi función de compliance, también tengo que estar todo el tiempo pendiente de cualquier novedad, de cualquier proyecto, de cualquier cambio que pueda darse en la compañía. Inicialmente, cuando nosotros conocemos el negocio, lo primero que tenemos que saber es cuál es la misión de la empresa, qué propósito tiene, cuál es la visión, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a buscar hacer en el mediano, corto plazo? ¿Qué objetivos se pone la empresa? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Sí? Si existen valores que ya estén en la compañía, ¿sí?, puede ser que haya un código de ética, una declaración de valores, de la cultura, de la organización en la cual empecemos a trabajar, como puede ser también, colegas, que no estén definidos, que estén poco claros, pero nosotros necesitamos tener un diagnóstico, necesitamos saber qué es lo que está pasando en la empresa. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere hacer la empresa desde la parte totalmente estratégica de nuestra organización y que esos objetivos estratégicos se van a traducir en distintas acciones que cada uno de los integrantes de la compañía van a realizar? Vamos a interiorizarnos en informes de gestión que haya en la empresa, que lo emitan las distintas áreas. Si hay distintos comités de gestión de riesgos, comités de auditoría, comités de proyectos, según cómo esté estructurada cada organización. ¿Sí? Nos vamos a nutrir de información. Si hay un compendio en una intranet o en un sitio web en donde estén los procedimientos y las políticas de la compañía, ¿sí? Porque yo necesito nutrirme de información. Y el consejo que siempre yo les doy es que antes de que empiecen a realizar una tarea, y más en este plano que nosotros realizamos de compliance, que le dediquemos un 80-20 de nuestro tiempo a la planificación previa, a conocer y a entender cómo funciona la organización, hacia dónde va, y de ahí nosotros poder empezar a realizar nuestras funciones de compliance. Y vuelvo, insisto, si estoy entrando en una compañía a realizar mis funciones, es lo primero que voy a hacer. Si ya estoy trabajando en la empresa, no nos olvidemos de estar al pendiente de proyectos nuevos, de nuevas maneras de hacer las cosas, porque recuerden que nosotros vamos a ser una figura en la empresa de guía, de consulta y de apoyo para toda la organización en el momento que tengan que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, al igual que el directorio de la compañía, que se tomen decisiones en base a lineamientos éticos, en base a cultura de la organización, en base a determinadas maneras que queremos que se hagan las cosas. Entonces, nuestra palabra
va a tener mucho sentido de credibilidad, mucho apoyo, mucha veracidad. Entonces, si nosotros no estamos actualizados de cómo son distintos procesos en la compañía o si han cambiado, lo peor que nos puede pasar, colegas, es estar en un comité y dar una opinión de un proceso que ya está obsoleto, que es un proceso que ya no está realizándose en la compañía. Con lo cual, la información previa, ¿sí? La necesidad, ¿sí? De poder brindar el mayor aporte con la mejor eficiencia y eficacia, conociendo los procesos, es una tarea fundamental que nosotros tenemos que cumplir. Y todo esto, ¿sí? Nos lleva a el conocimiento de la gestión de riesgos. Recuerden que nuestra función de compliance va a ser una actividad que va a atender a realizar actividades de prevención, de detección y de respuesta a determinadas situaciones, tendiendo a mitigar riesgos, tendiendo a que no se materialicen determinadas situaciones para que no haya multas y sanciones de todo tipo en nuestra organización. Con lo cual, si hay comités de riesgos, si hay un área en la empresa que se dedique a la gestión de riesgos, nosotros nos tenemos que interiorizar, generar una relación, ¿sí? Con el risk management que esté en la empresa, generar información en esos comités. Y como va a estar la matriz de riesgos de la empresa, tiene que estar la matriz de riesgos de compliance, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar una función que también va a tener riesgos, como lo tienen todas las áreas de la compañía. Nuestra función que nosotros ocupemos como compliance officer va a estar sujeto a revisar los riesgos de la compañía y cómo se hacen distintas actividades de prevención y de control, ¿sí? Y de medición de esos resultados, ¿sí? Pero también nuestra función también va a tener riesgos, ¿sí? Con lo cual, la recomendación en este inicio que estamos haciendo, complementándolo con todo este conocimiento del negocio, es que tengamos nuestra propia matriz de riesgos de compliance, ¿sí? Como línea de defensa de la compañía. En muchas compañías, ¿sí? Hay estándares que ya se utilizan para la gestión de riesgos, como vemos en másters de la Escuela de Negocios y aplicaciones, tenemos la ISO 31000, ¿sí? Que es un compendio que puede ser que ustedes lo apliquen o si todavía no lo han aplicado o no lo conocen, los invito a que puedan ver esta ISO 31000, ¿sí? En donde nos va a mostrar cómo vamos a realizar todo el proceso que lleva a la identificación, perdón, evaluación y determinación de toda la gestión de riesgos. Con lo cual, establezcamos un criterio y una homologación para la misma. Y esto nos va a ayudar a que si no hay un criterio por el cual determinar la gestión de riesgos dentro de la empresa, nosotros desde Compliance podemos decir, implementemos el modelo de ISO 31000 para poder todos estar homologados en cómo tratamos los riesgos en la empresa, que es fundamental. Nuestra función de Compliance Officer es generar cultura dentro de una organización, es aportar valores, es ayudar y guiar en todas esas dilemas éticos o zonas grises donde tenemos que interpretar una norma o interpretar un proceso y tenemos que partir de una base en el cual todos tengamos los mismos criterios, ¿sí? Si decimos, bueno, ¿cómo vamos a nombrar un riesgo? ¿Cómo vamos a armar un mapa de riesgos? ¿Qué vamos a definir en probabilidad y en impacto de las operaciones que realizamos? No es nada menor. Entonces, podemos dar un gran valor agregado en la compañía si es que no hay un criterio para el manejo de esta gestión de riesgos. Ahora, la ISO 31000, ¿sí? No es la única que nos puede ayudar en la gestión de riesgos que podemos realizar en nuestra empresa desde nuestra función de compliance. Tenemos la ISO 37000 que habla de distintas herramientas de cómo realizar la gestión de compliance en las organizaciones y tiene distintos derivados. 37.200, 37.001. ¿Por qué? Porque se van agregando distintas especificaciones que nos pueden ayudar. Con lo cual, iniciamos nuestro proceso, evaluamos conocimiento de negocio, confeccionamos matices de riesgo y vamos generando una cultura de homologación de cómo queremos que se exponga la información y de cómo queremos que se muestre.
Porque recuerden que toda la función que nosotros vamos a realizar la vamos a tener que exponer en un directorio. Vamos a tener que contarle a los directores cómo van nuestras funciones, cómo se están realizando distintos controles y distintos procesos en la compañía. Y los directores, ¿sí? Van a tener sus propias preocupaciones, ¿sí? Van a determinar el plan de acción y la línea de acción de toda la compañía a través de lo que estábamos diciendo antes, objetivos estratégicos, planes y proyecciones, pero ellos van a tener sus propios riesgos, ¿sí? Que van a querer que nosotros, como compliance officer, los estemos monitoreando, los estemos viendo. Entonces, si mis directores son quienes me contratan a mí como compliance officer, van a esperar una guía mía, ¿sí? Una rendición de cuentas y ambiente de compliance dentro de la organización, no puedo dejar de preguntarles a esos directores, de tener reuniones individuales con ellos, ¿sí? Como esté formado el directorio de cada una de las empresas en las que ustedes se encuentren, ¿qué les preocupa? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos que en general le preocupan a todos los directores de una compañía? ¿Sí? Y acá vamos a charlar sobre algunos, ¿sí? Hay muchos más y según la industria puede ser que haya más o menores riesgos que le preocupen a esos integrantes del directorio. Y yo no puedo como compliance officer solamente quedarme con funciones que yo vea orientadas hacia las estrategias de la organización y de los planes sin también tener en cuenta cuáles son los riesgos que ese directorio está pensando y qué acciones se toman desde mi función para mitigarlos. Lo primero que piensan los directores, ¿sí? Es el riesgo de continuidad de negocio. Están pensando cómo continúa operando la organización en base a cualquier situación, crisis externa o interna que se pueda afectar el normal funcionamiento. Y podemos estar diciendo, bueno, un BCP, un plan de continuidad de negocio, ya lo tenemos en la empresa, pero el compliance officer, ¿sabe cómo está funcionando ese plan de continuidad de negocio? ¿Sabe si hay actividades de prevención, de detección, de control y de resultados? ¿Sí? Como un instrumento, ¿sí? Dentro de su abanico, ¿cómo se están realizando esas funciones? Nosotros tenemos que tener información. ¿Por qué? Porque si en un directorio estamos hablando de que se cumplan determinados objetivos en la compañía, si por algún motivo la empresa no continúa su proceso, que puede ser por cualquier influencia, no solamente porque no pueda funcionar un sistema, podemos tener una exposición de reputación por un proceso que un cliente está reclamando, podemos tener un proceso de baja en nuestra reputación y ir perdiendo clientes porque se detectan fraudes en la organización, porque se detectan situaciones que no están dentro de los estándares públicos, de donde nosotros tenemos que estar siempre al pendiente. Y es algo que los directores lo tienen en su radar. Cómo la compañía está operando para continuar en el tiempo, para ser sustentable en el tiempo, en relación al cuidado del medio ambiente, en relación al apoyo a la comunidad, en relación a la responsabilidad social empresaria que tiene que tener la comunidad. Entonces, nuestra función de compliance es ver y velar por qué estas situaciones estén pasando con los controles en cada una de las áreas de la empresa. Y si hay alguna situación que se materializa de este riesgo, tenemos que actuar inmediatamente para poder darle un diagnóstico al directorio de qué plan de acción hacer y cómo hacer que esto no vuelva a ocurrir. Vayamos a los riesgos personales que tiene el directorio, ¿sí? Recuerden que los directorios están conformados por personas físicas, ¿sí? Puede haber directores independientes, directores propios de la compañía, y ellos van a velar, ¿sí? Para que haya un buen funcionamiento de la compañía y cuidar de los intereses de los accionistas. Ahora pensemos, ¿cuáles serían, ¿sí? Los riesgos legales que un director le puede preguntar a un compliance officer? Porque los directores no tienen por qué tener todos la misma formación y buenísimo es si en un directorio tenemos distintos perfiles, ¿sí? De directores, en donde un director está más a la parte económica, otro estratégica, otro de negocio, y tal vez
No hay un director que sea experto en temas de cumplimientos legales, experto en temas de antisoborno, lavado de dinero, ¿sí? o otras normativas que van con el cumplimiento impositivo o legal de la empresa. Y se van a dar vuelta y van a preguntar, usted, compliance officer, ¿cómo nos puede asesorar para que nosotros no tengamos un riesgo penal personal? Si se da una situación de lavado de dinero, si se da una situación de fraude, si se da una situación en donde hay un incumplimiento impositivo, ¿sí? Y aplica la ley penal tributaria, todas las aplicaciones legales por incumplimientos, tanto sean sanciones económicas como sean sanciones civiles, ¿sí? Y penales, van a ir a la sociedad y van a ir a las personas que forman parte del directorio y los accionistas de la compañía. Con lo cual, nuestra función de compliance officer es alertar, cuidar esas espaldas, donde decir, bueno, el incumplimiento de esta ley puede traer estas consecuencias, ¿sí? Tenemos que tratar de estar viendo estas necesidades personales que muchas veces no queda en los radares, ¿sí? De los programas de cumplimiento o en las matrices, como yo les comentaba anteriormente. Por eso la gran necesidad de tener una matriz, ¿sí? De riesgos en donde no solo sean, ¿sí? Los temas que atañen al negocio, sino también cuáles son los riesgos de compliance que hay de los ejecutivos que forman parte de la empresa. Continuando con los riesgos, ¿sí? Ustedes recuerden que el directorio delega funciones en el top management, en los gerentes de primera línea, para que administren y realicen acciones en la empresa. Con lo cual hay un riesgo muy alto, ¿sí? Desde la mirada del director, de que toda esa gestión, ¿sí? Realice los objetivos, las metas, los resultados que ellos están esperando. Acá es donde nosotros, ¿sí? Desde nuestra función de compliance, vamos a estar monitoreando, ¿sí? Los comités de gestión de riesgos, vamos a estar monitoreando cómo se realizan determinadas acciones en la compañía, participando en comités de avances de gestión, para poder darle también una opinión al directorio de cómo se están realizando las cosas. Siempre desde la mirada de cómo se están tomando las decisiones en la empresa. Si detectamos que no hay decisiones éticas que se hayan tomado en base a los lineamientos que la compañía definió, y si lamentablemente se pueden llegar a dar situaciones de sobornos, corrupción, para que cumplan determinadas actividades que pueden pasar en la compañía. Recuerden que si los objetivos en las empresas, ¿sí? Son muy perfeccionistas y son muy importantes, tenemos que velar para que cada una de esas acciones para cumplir con los objetivos se cumplan en base a los lineamientos que desde el compliance y aprobados por el directorio decimos que queremos que se hagan las cosas en la empresa. No es llegar al cumplimiento de los objetivos de cualquier forma. Bien, entonces nosotros a través de distintos controles y monitoreos que vamos a hacer en la compañía, podemos decirle al directorio de que si se cumplieron metas, si se cumplieron objetivos, nosotros, en base a todas las revisiones que hicimos, cultura y capacitación de toda la situación ética y cultura, no se dieron estas situaciones. Los riesgos de corrupción, ¿sí? Como les decía, los conflictos de interés, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros podemos, desde Compliance Officer, generar acciones para detectar conflictos de interés y les van a interesar a los directores y les va a interesar a toda la gestión que nosotros podamos explicar si es que en toda nuestra organización, en el curso de los negocios, se dan situaciones en donde haya un conflicto de interés. Y cuando surge esta pregunta, dicen, bueno, ¿puede haber conflictos de interés? Sí, pueden declarar nuestros ejecutivos que tienen algún relacionamiento con un proveedor, que es un familiar, o el lazo que se genere, pero tiene que estar declarado. Cuando está declarado ese conflicto de interés, en donde el compliance officer tiene todo ese compendio de información, lo presenta en un directorio para que se tome la definición de si se continúa o no realizando una determinada tarea o directamente se descontinúa para que no genere un conflicto de interés. Y nosotros vamos a ser los encargados de poder gestionar que se den estas declaraciones de conflictos de interés anuales y no se olviden que también los directores
pueden tener conflictos de interés y nosotros, en la función de compliance, tenemos que pedirle la misma declaración a los directores y a los accionistas de la compañía. Forma parte de nuestras funciones. ¿Para qué? Para que se dé este proceso de transparencia en toda la organización. Entonces, en base a lo que venimos hablando, armamos un conocimiento del negocio, armamos una matriz de riesgo en base a riesgos personales y riesgos importantes que el directorio nos pide, que es a quien nosotros le reportamos, ¿sí? Porque no se olviden que nosotros reportamos a los directorios de las compañías. No debería el compliance officer estar reportando a la línea, ¿sí? No debería estar reportando a gerentes que realizan acciones. Tiene que estar reportando al máximo organismo de administración de la compañía. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Primero, somos los dueños del programa de integridad y esa es la función que el directorio nos impone y además también la tenemos porque hay distintas normas de aplicación del FCPA en Estados Unidos, en Europa y de aplicación en los distintos países de Latinoamérica, donde dice, usted, compliance officer, tiene que armar un programa de integridad y usted es responsable de principio a fin del mismo, ¿sí? De diseñarlo, de implementarlo, supervisarlo y generar la revisión constante. Con lo cual nosotros armamos, ¿sí?, nuestro programa de integridad en base a normas, en base a leyes, en base a distintas aplicaciones, tanto internas como externas, buscando el objetivo, ¿sí?, que haya una toma de decisiones de la mejor manera posible y que este programa de integridad también le genere una ventaja competitiva a la compañía, ¿sí? Porque cualquier empresa que quiera trabajar con nosotros, cualquier negocio que se quiera expandir, si nosotros le decimos que tenemos un programa de integridad en la empresa, va a cambiar la visión de cómo se hacen los negocios. ¿Y qué es importante que tenemos que saber? Que nosotros vamos a realizar este programa y vamos a hacer controles, ¿sí?, como línea de ejecución, ¿sí?, de nuestro programa de integridad. Y el programa de integridad tiene que tener una certificación externa. Nosotros somos responsables, como compliance officer, de buscar que un tercero certifique y evalúe, ¿sí?, nuestro programa de integridad. Hay certificaciones de distintas consultoras que en el mundo las realizan, ¿sí?, en el cual se hacen auditorías y revisiones sobre nuestro programa de compliance y nos da una ventaja competitiva en donde no solamente tenemos la evidencia de los controles internos que nosotros hacemos, sino también la certificación externa. Y a su vez también puede ser una auditoría externa, ¿sí?, que venga y haga distintas revisiones y contemos con esa certificación. No es objeto de esta charla ponernos a revisar en detalle el programa de integridad. Los invito a los máster que se dan en la escuela de negocios con respecto a compliance, en donde vemos en detalle cada uno de estos elementos del programa de integridad. Es solamente para dejarles un modelo, ¿sí?, de cómo armar, ¿sí?, un programa de integridad y la cantidad de acciones y responsabilidades que nosotros tenemos en base a esta confección. Así que les dejamos un modelo de guía y los invito a distintas charlas y a profundizarlos en los máster, ¿sí?, que brindamos en la escuela. Pero tengamos en cuenta que el foco principal de este programa de integridad tiene normas, procedimientos que son homologados y aprobados por el directorio y conocidos por todos, en los cuales se van a realizar distintas actividades de prevención, de detección de situaciones y de respuesta. Bien, entonces todas estas actividades se van a realizar en nuestro programa de integridad. Más desafíos, porque tenemos muchos en nuestra función de compliance officer, que es aumentar la sensibilidad de todos los empleados de la empresa en temas de ética, en temas legales. Nosotros vamos a ser los grandes capacitadores en la compañía de lineamientos, de pensamientos, de los valores, de la manera en que la empresa espera que todos los integrantes de la compañía realicemos las tareas y funciones. Tenemos que generar en toda nuestra empresa lo que yo llamo mini gestores de compliance, ¿sí?
porque pensemos que nosotros no vamos a poder estar al lado de cada persona que va a estar tomando decisiones en la empresa, independientemente de la responsabilidad que tenga. Entonces, tenemos que generar, ¿sí?, una cultura y un comportamiento en el cual cada una de las personas que están dentro de la empresa tengan el compliance en su metro cuadrado, ¿sí?, en el espacio que generan, ¿sí?, que puedan tener la visión hacia dónde vamos, que puedan tomar decisiones sobre la ética y la cultura de la empresa. Entonces, de esta forma, vamos a generar a través de distintas acciones que cada una de las personas pueda aplicar esos valores y también tenga la confianza para poder hablar con nosotros, que somos el compliance officer de la empresa. Es fundamental que podamos brindarle a las personas tranquilidad para poder levantar la mano, para poder decirle a su jefe cuando ve un riesgo de un incumplimiento de una norma, cuando ve una posibilidad de un problema ético, cuando ve que se dio o se materializó ya un incumplimiento legal que nos puede traer una norma. No es nada menor este tema y somos nosotros con nuestra empatía, con nuestra cercanía, con nuestra actividad de coaching que vamos a emanar en toda la organización, poder brindar esa tranquilidad y esa transparencia. Porque en muchas compañías he visto, y me han comentado un montón de empleados, que sentían miedo de poder expresárselo a su jefe, sentían miedo de poder utilizar un canal de denuncias, ¿sí?, o un canal de consultas dentro de su organización por lo que podía llegar a pasar, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos generar un ambiente, ¿sí?, en el cual las personas con evidencia, con soporte, con seriedad, puedan expresar situaciones en donde hay corrupción, situaciones en donde hay un incumplimiento de una norma, o poder levantar la voz fuerte ese empleado diciendo, este proyecto nos va a traer un riesgo de compliance gigante. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo esta cultura? ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer que les sea fácil darle herramientas, darle recursos para que esa persona pueda expresarlo. Y para ello, les quería invitar, ¿sí?, a compartirles, ¿sí?, una autora, ¿sí?, que es conferencista internacional, que es Mary Gentile. Ahí les estoy dejando el link de la página web y de su libro, de Giving Voices to Values, en el cual viene trabajando en muchas compañías a nivel mundial, la última que está ahora prestando servicios de generación de cultura, ¿sí?, y generación de cómo las personas, sabiendo que las acciones correctas que tienen que realizar, cómo las aplican, ¿sí? Porque lo que pasa, ¿sí?, es que las personas pueden ya saber qué es la manera correcta de hacer las cosas, pero después les cuesta poder aplicarlas, ¿sí? Esto que hablábamos del miedo, o sea, les cuesta poder expresarlas, les cuesta poder decir, no, señores, frenemos acá, esto es un dilema ético, veámoslo con el compliance officer, fijémonos que estamos incumpliendo, ¿sí?, con el código de ética, con los valores de la compañía, independientemente de que quieran otras áreas cumplir con los resultados comerciales o un bono o lo que sea. Entonces, esta autora, ¿sí?, que tal vez algunos la conocen y si no los invito, como les decía, a que puedan verlo, lo que nos dice es, perfecto, enseñémosle a las personas cuáles serían nuestros valores éticos, pero enseñémosle a cómo manejar la situación cuando está en el dilema ético, ¿sí? Enseñémosle a que tenga la fuerza y enseñémosle desde nosotros, compliance officer de la compañía, a que puedan llevarlo a la práctica, ¿sí? No nos quedemos solo en la teoría, ¿sí?, y que después las personas no puedan llevarlo a cabo, ¿sí? Invitarnos a que podamos ver frente a alguna situación gris, ¿sí?, una interpretación de una norma, una situación en donde no sabemos cómo actuar en la compañía, a que vean, bueno, cuáles son, ¿sí?, los promotores de compliance y cuáles son los detractores, ¿sí?, porque también puede pasarnos en la compañía, ¿sí?, que hay gente que está focalizada en un objetivo y no está pensando en la manera en que llega a lograrlo, ¿sí? Entonces, mucho foco en decir
¿sí? Las cosas como se deberían hacer y hacerlo de una manera efectiva. Que esa es la parte, ¿sí? Que muchas compañías nos está faltando en llevar eso a la práctica, ¿sí? Lo sé, lo conozco, pero me cuesta hacerlo. ¿Qué es lo que se plantea? Práctica, práctica y práctica. Cuando hablamos de capacitación y de comunicación a toda la compañía, y recuerden que es a toda la compañía, no es solamente a los empleados, no es solamente a las líneas gerenciales, es a los directores. Podemos nosotros en las páginas web, ¿sí? De nuestras compañías mostrarle a nuestros clientes cuáles son nuestros valores, nuestros procesos, ¿sí? De transparencia para realizar las acciones dentro de la empresa. Y no nos olvidemos de los proveedores, ¿sí? Nosotros también tenemos que hacer cultura de integridad y de valores con nuestros proveedores. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los vendor agreements, les indicamos cuáles son los valores y la cultura. Podemos determinar de hacer capacitaciones a los proveedores más críticos de nuestra empresa, que son partners nuestros. ¿Por qué? Porque queremos que ellos también trabajen en base a los valores y la transparencia y al cumplimiento de las normas, ¿sí? Recuerden que somos responsables solidarios con los proveedores y nosotros tenemos que generar cultura en ellos, ¿sí? Entonces, todo este pensamiento se hacen capacitaciones a través de ejemplos presenciales, actividades de coaching, distintos seminarios que se hacen en las páginas web, actividades presenciales, virtuales, en donde constantemente tenemos que estar introduciendo, ¿sí? Estos conceptos de criterios. Está probado desde las neurociencias y desde el neuromanagement que cualquier persona que está frente a una decisión difícil de tomar tiene unos segundos en su cerebro la búsqueda de determinados criterios para hacerlo. Y es ahí donde nosotros, como compliance officer, tenemos que estar siempre, siempre generando cultura. Así que los invito a tomar esta nueva herramienta que puede servirles. Estas acciones, ¿sí? Que nosotros vamos a estar realizando, también van a estar en riesgo, como les decía. ¿Se acuerdan? Que nosotros tenemos que tener la matriz de riesgos, de funciones y controles que vamos a realizar y va a poner en riesgo toda nuestra función si no hay apoyo de la alta dirección. Si cuando yo tengo una queja de un empleado, una denuncia, una consulta, no le doy el tratamiento correspondiente, también va a poner en riesgo mi situación. Si no escucho cuáles son aquellas sugerencias que me hagan los empleados de la compañía, también me va a pasar que todo lo que yo estoy construyendo, por no tener una escucha activa, por no prestar atención, ¿sí? A lo que un empleado me va a decir, un gerente o un proveedor, ¿sí? Sea la persona que sea un actor dentro de mi empresa, no voy a estar dándole una respuesta. Y con esto les traigo una reflexión en donde nosotros como compliance officer, cuando vamos a hacer un relevamiento o una actividad en cualquier parte de la compañía, vamos con nuestra agenda. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, a ver, voy a ver al gerente tal o voy a ver a este empleado porque necesito entender algún procedimiento o ver algún control y yo llevo mi agenda. ¿Sí? Y empiezo la reunión con mi agenda. Ahora, tal vez la persona con la que yo me estoy entrevistando tiene un montón de dudas o situaciones que me quiere preguntar, ¿sí? Y yo tengo que estar atento a esa situación, ¿sí? No solo por el mero hecho de cumplir con lo que yo voy a hacer en esa reunión, dejo de escuchar cualquier necesidad o cualquier sugerencia, en la cual pueden surgir otros temas que hasta ese momento tal vez nosotros como compliance officer no lo teníamos en el radar, ¿sí? Si implementamos mal controles, también no vamos a encontrar los focos donde queremos ver el cumplimiento de nuestro programa. Si no hay sanciones que se apliquen en la compañía frente a incumplimientos, ¿sí? Me está faltando la última parte del proceso. ¿Sí? Detecté una situación, hay una irregularidad, hay un incumplimiento y después no hay ningún tipo de sanción, no hay ningún tipo de ejemplo en el cual se diga, así nosotros no queremos trabajar y estas situaciones no pueden darse en la empresa. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que tener un programa de sanciones, ¿sí? Siempre todo lo que hacemos aprobado por directorio y comunicado correctamente, en donde diga, bueno, hay un compendio general de sanciones y si hubiera alguna situación particular, en algún comité de ética o en algún directorio se puede determinar.
Entonces, tenemos riesgos, tenemos situaciones que vamos llevando a cabo y nosotros tenemos que controlar este programa de compliance. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Sí? Que surge, bueno, tengo todas estas funciones, vieron que tenemos un montón de funciones y que tenemos que conocer de nuestra función de compliance officer. La herramienta que nosotros podemos tener es de control y de monitoreo de distintas funciones que nosotros querramos ver y distintas acciones. Sugerimos, ¿sí?, que podamos determinar KPIs, ¿sí?, los famosos KPIs de compliance. Y para eso, ¿sí?, pensar, ¿sí?, si puedo tener una herramienta y un software, fantástico, ¿sí? Eso va a depender de los recursos disponibles que yo haya podido tener en mi función de compliance officer, que le haya pedido al directorio y que pueda contar con recursos disponibles para decir, bueno, tengo este software de aplicación para generar distintas alertas, ¿sí?, para generar distintos controles, en donde con las aplicaciones de la tecnología, estimados colegas, vamos hacia eso, ¿sí? Entonces, si puedo tener un software, fantástico. Si no puedo tener un software, voy realizando mis acciones en planillas, en Excel, no es lo mismo, pero puede haber alguien de sistemas en nuestros propios equipos o dentro de la compañía que nos ayude a realizar procesos de automatización. Para comentarles acá algunas ideas, ¿sí?, recomendaciones para cuando queremos armar un indicador, ¿sí? Porque recuerden, ¿sí?, que vamos a tener muchos focos de riesgos para revisar y muchas acciones en la compañía para revisar. Y no vamos a poder revisar el 100% de las 5.000 procesos que hay en la empresa. Entonces, para eso nos ayuda la matriz de riesgos. De la matriz de riesgos, al ponderar, ¿sí?, probabilidad y ocurrencia de distintas situaciones, eso va a ser un foco fundamental para que digamos, bueno, ¿cuáles son los KPIs relevantes? ¿A dónde yo tendría que empezar, ¿sí?, a poner mis mayores esfuerzos? Voy a determinar cuáles los focos de riesgos más críticos de la organización con respecto al cumplimiento de compliance, y en base a eso voy viendo el alcance, la frecuencia en la cual voy a hacer ese monitoreo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene mirar un KPI, obtener una información determinada, ¿sí? Si voy a tener KPIs que son cuantitativos o cualitativos, ¿sí?, aquellos en los cuales puedo ver distintas transacciones, distintas operaciones que se pueden dar, y los que no son cuantitativos y son cualitativos, que tienen que ver con comportamiento ético y canales de denuncia y distintas actividades, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi fuente de información? Es fundamental la utilización de KPIs de monitoreo para poder ver cómo estamos controlando, para poder hacer este monitoreo continuo en las organizaciones, de las normas, de la cultura, de la gestión de riesgos y de la capacitación. A modo de ejemplo, ¿sí?, quería brindarles algunos KPIs, ¿sí?, que si no los están utilizando, los pueden empezar a utilizar, y si ya los están utilizando, ¿sí?, para poder cuestionarnos si son los más críticos, si tienen sentido, con qué frecuencia los hacemos. La invitación es, si no están usando KPIs, que empiecen a pensarlos, y si los están utilizando, que nos replanteemos como compliance officer la información que nos está proporcionando. Y si es lo más importante que nosotros queremos ver para nuestra gestión y para mostrarle al directorio. Como les decía, de aplicaciones sistémicas, ¿sí?, necesitamos tener un monitoreo a través de herramientas como puede ser un Power BI, puede ser ACL, distintos software que hay a lo largo de este mundo para realizar aplicaciones, y tenemos que tener ejemplos, gráficos, alertas, warnings para poder tener ese panel. Otra herramienta muy importante es que si en la compañía tienen implementado Balance Scorecard, ¿sí?, la perspectiva, ¿sí?, de compliance es transversal a todas las 4 perspectivas que utiliza el Balance Scorecard, con lo cual nosotros podemos sumar distintos KPIs y distintos indicadores de monitoreo en la gestión de balance, ¿sí?, que tiene toda la compañía. Y de esa manera también estamos totalmente integrados. Algunos, ¿sí?, algunos KPIs, porque recuerden, va a depender de su matriz de riesgo y de las distintas probabilidades y de los impactos, ¿sí?, que se estén buscando en la compañía. Porcentajes de empleados, proveedores, directores y accionistas que cumplieron con las capacitaciones del programa de compliance. Independientemente de que nos lo pida una norma local, nosotros tenemos que saber
cuáles son las personas que están capacitadas, cuáles son las personas que realmente aprobaron, ¿sí?, nuestros cursos de compliance. Y recuerden que es súper amplio porque vamos a tener normativa impositiva, normativa de libre competencia, distintos programas de corrupción, lavado de dinero, ¿sí? El abanico se abre, con lo cual tengo que tener cuál es el mapa y porcentaje de quién lo hizo y quién lo aprobó. Resultados de encuestas de clima laboral, ¿sí?, de clima ético, encuestas de Great Place to Work que se realizan en las compañías, estatus de reclamos de clientes, encuestas de NPS, ¿sí? Porque todo eso pueden ser distintos flujos de información que nos pueden levantar alertas a nosotros en focos de riesgos de valores que no se estén cumpliendo. Proveedores que tengamos con los distintos contratos que tengamos con los proveedores, controles que se realizan en la empresa, ¿sí? Porque toda la compañía en sus líneas de defensa va a realizar controles y como nosotros somos transversales, podemos ver si hay un ambiente de control o no. El tiempo promedio de la respuesta a los empleados. Recuerden que nosotros como Compliance Officer tenemos, ¿sí?, en nuestra función los canales de denuncia o canales de consulta o canales de ética, como lo llaman en las organizaciones, y la gente espera un tiempo de respuesta. La gente espera que haya una comunicación dentro de la confidencialidad que merece cualquier situación de investigación que tengamos que realizar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasa? ¿Hay una investigación? ¿Se está llevando a cabo? ¿No? ¿Sí? Cualquier denuncia, cualquier consulta que está meses y meses y meses y no recibe, aunque sea una respuesta de un compliance officer diciendo que se están ocupando del tema, ¿sí?, genera mucho descreimiento. Informes y minutas con funcionarios públicos, ¿sí?, para toda la parte que está relacionada con licitaciones, contrataciones, ¿sí?, que se dan. Y el último que quería compartirles a ustedes tiene que ver con las matrices de riesgos, ¿sí? Nosotros también generemos, ¿sí?, dentro de nuestra matriz de riesgos, un KPI de seguimiento de cómo está. ¿Cuáles son los riesgos más críticos y altos que están en proceso? ¿Cuáles son los planes de acción que tengamos vencidos? Hagamos un panorama de KPIs de nuestra propia gestión, no solamente de los KPIs, de lo que está pasando en la organización, de los controles a los procesos que nosotros queremos hacer, sino también de los KPIs que nosotros mismos podemos generar con nuestras tareas y funciones, ¿sí? Así que eso era lo que quería conversar con ustedes, ¿sí?, que revalidemos la importancia de todos los temas, ¿sí?, que nosotros tenemos que conocer como compliance officers y dejamos un espacio abierto, ¿sí?, para preguntas, para ver si hay algunas preguntas en base a lo que estuvimos conversando, ¿sí? Bueno, voy a ir viendo a ver si hay acá algunas consultas y preguntas para poder responderles y se abre a cualquier necesidad, ¿sí?, que ustedes tengan, ¿sí? Bien, por ejemplo, Vilar Jean dice, ¿el conflicto de interés generalmente conduce a la corrupción? Nos está preguntando Vilar Jean. La realidad es que un conflicto de interés, ¿sí?, recordemos que es aquella situación en donde los intereses de la compañía se ponen en conflicto con mis intereses propios, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, desde mi posición que yo ocupo en la empresa, puedo realizar una acción, ¿sí?, utilizando mi poder, ¿sí?, mi posición gerencial o el cargo que yo esté ocupando para el beneficio propio. O sea, yo me voy a beneficiar con eso, con lo cual puede traer situaciones de corrupción interna o externa, si es entre privados y externos, en el sentido de, por ejemplo, si yo soy el gerente de compras, ¿sí?, y hay un proveedor al cual le voy a comprar y ese proveedor es familiar mío, puedo generar, ¿sí?, una
un sobreprecio en esa facturación y que haya un retorno, ¿sí?, de dinero, ¿sí?, para esta empresa que es relacionada conmigo. O sea, veamos la corrupción desde el punto de vista no solamente con el relacionamiento con funcionarios públicos, ¿sí?, o el pago de dádivas o pago de sobornos, ¿sí?, para lograr entrar en una licitación, en una compra, sino que también veámoslo desde el punto de vista de que puede darse una situación interna. Así que bueno, espero haberte ayudado ahí con esta situación, ¿sí? Bien, William también nos escribe, William Arias Hernández, y nos dice, jerárquicamente, ¿de quién debe depender el responsable de cumplimiento? ¿Sí? Y cómo se definen los conflictos de interés y de quién depende en la compañía. ¿De quién depende? Depende del directorio. Lo contrata el directorio y en todo directorio hay un presidente, ¿sí? Esta es la persona que contrata, exige un cumplimiento, le pide rendición de cuentas al compliance officer y en base a su desempeño y en base a sus tareas y funciones puede determinar su salida o no de la compañía. Bien. El compliance officer va a tener conflictos de intereses dentro de la compañía si está dependiendo de otra área, ¿sí? No debe estar dependiendo de un gerente de finanzas, no debe estar dependiendo de un gerente de auditoría, porque pasan muchas compañías también, o dentro del gerente de gestión de riesgos. El compliance officer tiene que ser una persona independiente, ¿sí? No tiene que estar rindiéndole cuentas a la gente que realiza las operaciones en la compañía, ¿sí? Para que no se genere, ¿sí?, una situación inconsistente. Bien, espero haberte ayudado. Vamos a otra pregunta, por ejemplo, de Francisco Alberto Vargas, que dice, ¿cómo generar el apoyo de la alta dirección, ¿sí?, para que se genere esta cultura en atender los riesgos y procesos de control interno? Bueno, muchas gracias por la pregunta, es súper interesante. El apoyo de la alta dirección y del directorio, ¿sí?, se genera, y del top management de la compañía, cuando conocen cuáles son las consecuencias de sus actos. Cuando conocen, ¿sí?, cuáles son los valores y los lineamientos éticos para poder tomar las mejores decisiones. Cuando saben que si llevar a cabo un proyecto, de la manera en que lo esté realizando la compañía, que no está dentro de las bases éticas o no está dentro de un cumplimiento de una ley, puede llevar a incumplimientos de sanciones, no solo económicas, sino penales, ¿sí? El desconocimiento en las compañías trae aparejado materializaciones de riesgos, trae aparejado consecuencias inimaginables, ¿sí? Por eso esto que les decía de lo importante de que nosotros conozcamos las normativas. Si necesitamos ayuda, busquemos a expertos impositivos, busquemos expertos en normativas legales específicas de tributaria, contables, aplicaciones societarias, donde nosotros encontremos que necesitamos un apoyo, busquémoslo, armemos nuestros equipos de trabajo que sean multidisciplinarios para que podamos estar nutridos de información, ¿sí? Y cuando nosotros le decimos a un gerente o a un director que si realizan esa operación o ese proyecto, según como lo está pensando la compañía, y que de realizarse de esa forma puede haber un alto riesgo de una demanda penal hacia su persona, no solamente hacia la sociedad, independientemente de que la sociedad no opere, esa persona queda inhabilitada para hacer funciones por estar dentro de un proceso penal, sea por corrupción, incumplimiento de una norma, sea como sea, y en base a la normativa de cada país, ¿de acuerdo? Cuando el director sabe eso, empieza a pensar distinto. Cuando el ejecutivo toma noción de las consecuencias que pueden pasar, toma situación de apoyemos al compliance officer, apoyemos a la gestión de riesgos y a la generación de todo un ambiente de compliance y de control en la organización para hacer lo mejor de nuestra empresa,
¿sí? Nosotros concientizamos y logramos el apoyo, Francisco, y para todos nos sirve a través de brindar el conocimiento con un criterio. La herramienta de la matriz de riesgos es fantástica para poder mostrarlo, de evidencia, probabilidad, impacto, ocurrencia de las situaciones, ¿sí? Así que bueno, en honor al tiempo, vamos cerrando, ¿sí?, la charla de hoy, ¿sí? Espero que les haya servido, ¿sí? Podemos seguir charlando en distintas webinars, en distintas clases de los máster de la Escuela de Negocios, para cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que bueno, me despido y desde ya muchas gracias.